después que pasaron los días, que ya pues uno, como quien dice, me acomodé, porque para aquel entonces yo vivía con ella en su casa, comenzaron los problemas, comenzaron las indiferencias, el no estar de acuerdo, y para mí era más fácil recoger mis cosas e irme, porque a mí nada me amarraba. Yo trabajaba para mi gusto, para irme para la calle, por decir así. Mientras pasó ese transcurso de tiempo, nunca obtuve nada por mí. Todo era dado. O sea, como me lo dio mi propia familia, pero no era nada que yo me esforcé por yo tener. Y entonces trabajaba para malgastarlo de jueves a domingo. Yo pasaba para la oración o algo, yo terminaba en el piso, revolcándome, dando gritos, que al final siempre terminaba aceptando a Cristo. Y yo decía que eso era un arrepentimiento a media, porque me convertía jueves, por decirlo así, pero ya viernes ya estaba en la barra, ya viernes estaba en el party. No tenía como que un norte de lo que yo estaba haciendo. Ahora da comienzo tu programa Lo que Dios unió por Maranata 911. Dios bendiga a ese lindo pueblo que está conectadito ahí por las diferentes plataformas digitales, por Maranata 911 TV. Y este es su programa, Lo que Dios unió, un programa dedicado exclusivamente a los matrimonios, donde seguirán escuchando las grandezas del Señor, cómo Dios restaura, ¿verdad?, las familias y los matrimonios. Y yo sé que va a ser de gran bendición. Si quieren seguir viendo el contenido, escuchando los diferentes testimonios, se pueden referir a la página de Héctor Delgado, y ahí van a escuchar los testimonios impactantes de lo que Dios es capaz de hacer en la vida del hombre. Quien le habla, su amigo y hermano Freddy Arnaldo Carraquillo, junto a mi amada esposa Mariani Michelle Jiménez, y estamos contentos porque en esta ocasión nos acompañan el hermano Eric y la hermana Mari. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén, Dios les bendiga, Dios les guarde de manera especial. Amén. Es un gusto estar aquí, un placer, Freddy y su amada esposa, ¿verdad? Somos la iglesia Maranata de Carolina, ¿verdad? Al conjunto con el pastor Josué García del Valle, y ando también con mi hermosa princesa que me con el Señor, ¿verdad? Mi esposa Mari Rivera, gloria es el Señor. Amén. Y para nosotros es un privilegio estar en esta hora aquí compartiendo con ustedes. Gracias. Y Eric y Mari, ¿desde dónde pudiéramos comenzar su testimonio? Pues mira, me gustaría comenzar diciendo que esto fue amor a primera vista. Te explico, vamos a entrar Gloria a Dios, en profundidad, como decimos por ahí. Pues prácticamente no nos conocíamos. Esto empezó desde la intermedia. Yo iba de camino para la escuela. Ya para ese entonces ella había salido para superior y yo iba de camino para mi escuela de costumbre. Había como un colmadito donde vendían sus frituritas, refresquitos. Y cuando yo llego, me acuerdo que llegué por primera vez a escuela, que voy pasando por ese lugar, ahí me la encuentro a ella. Gloria sea el Señor, ¿verdad? Y puedo decir que fue amor a primera vista, aunque ella no lo sabía. Puedo decir que dije dentro de mi corazón, ella es la mujer de mi vida. Dije yo, fue algo, ¿verdad?, que me impactó. Y siempre lo he testificado porque Dios sabe que fue así, aunque ella no lo sabía. Y nada, luego de ahí seguí mi transcurso, seguí mi jornada como todo un joven, porque como le dije, el que me enamoré fui yo. Ella no tenía ningún conocimiento de nada de eso. Luego que pasan, ¿verdad?, los años, que vamos ya creciendo, ya estamos saliendo de las escuelas, pues ahí es que nos encontramos, ¿verdad? Ya para ese entonces ella tenía un hijo, ¿verdad?, de meses, gloria al Señor, ¿verdad? Y nos encontramos en una fiesta. Para ese entonces no le servíamos al Señor, y allí volví a ver de nuevo al amor de mi vida, y comenzamos entonces a emprender lo que es un diálogo, a conocernos como amigos, ya que nuestra primera interacción fue por MySpace. No sé cuántos se acuerdan de eso. Aleluya. Gloria sea el Señor. Y por ahí fue que yo comencé, ¿verdad? Y no sé si ella quiera. Bueno, fue así. Yo no lo conocía, no sabía nada. Después, en el transcurso del tiempo, ya pues así en las fiestas de, como uno dice, de por ahí, en los negocios, pues ya poco a poco después fuimos interactuando. Pasó mucho tiempo. Ya después, como tal, cuando vinimos a emprender como una relación, ya mi nene tenía como 2 años y medio.
Pero en ese transcurso, pues, desde que el nene tenía mesa, como que nos conocíamos, podíamos hablar, qué sé yo, pero formamos una relación ya cuando el nene tenía como 2 años y medio, estaba más grandecito. Y ahí formamos una relación y como todo, pues yo era independiente y tenía ya un hijo y entonces pues era una relación como, yo le digo, como una relación al garete del mundo, que cuando uno no tiene a Dios, que hoy estamos, mañana no, es como decir cada 3 meses bien y 3 meses mal, 3 meses bien, 3 meses tú te vas a hacer lo que te da la gana por allá, yo hago lo que me da la gana por acá y nos manteníamos como que en esa, tuvimos mucho tiempo así. Hasta que llegó una vez también una situación que, como todo el mundo, que se cansa en un momento dado, y yo dije como que ya yo me cansé. Si tú te vas de aquí, te llevas tus cosas, no vuelves a entrar. Y así fue, y pues como pareja nos retábamos uno al otro. Como, yo siempre decía como que si tú sales por esa puerta, yo también puedo salir. O sea, no es como que tú porque eres hombre lo vas a hacer, yo no. Siempre estábamos como en eso. Y pues él se fue, se llevó sus cosas y se fue. Y estuvimos meses así sin tener nada de comunicación. Y ahí luego más adelante, pues recuerdo que fue un septiembre del 2015, un viernes. Eric me llamó, volvimos como que a hablar, buscando la vuelta, qué sé yo. Y de ahí de un sábado en adelante, pues comienza como que ese proceso de Dios a tratar con él. Primeramente con él, ya después más adelante, pues entonces ahí entra mi proceso tratando con Dios, pero amén. Yo digo que como quiera yo soy parte del proceso de él porque yo lo tuve que pasar, porque fue como que volvimos a hablar viernes, sábado pues como quien dice estábamos ahí hablando nuevamente y ya domingo comienza el proceso del Señor y ya yo estoy ahí. Entonces a mí me daba como, yo no entendía porque yo no tenía mucho conocimiento del evangelio, o sea, yo podía ir de pequeña a la iglesia, un campamento que invitaba una prima, mis primas eran cristianas y yo pues podía ir con ellas, pero no era como que tuviera un conocimiento. Por decir así, yo vine a saber que si tú no te arrepientes y Cristo y te mueres, te pasa algo, tú te pierdes, y yo vine a saber eso cuando tenía 21 años. Wow. O sea, que no tenía prácticamente nada de conocimiento. Sabía que Dios existe, que pues cualquier cosa que te pase tú le pides a Dios, tú dices, Señor, ayúdame, aquello, pero no era como un conocimiento que yo tuviera. Wow. Y entonces pues ahí entonces Eric sí tenía conocimiento y el Señor pues comienza tratando con él primero, que entonces él puede entrar ahí en su... Y antes, ¿verdad? Antes de llegar a lo que es ese trato, ese trato más directo, ¿verdad? Del Señor con ustedes, quiero, ¿verdad? Saber, ustedes conocían, ya tú me testificaste que no, pero en el caso de Eric, ¿conocía al Señor o tenía un conocimiento de quién era Dios? Pues mira, puedo decir que era un prófugo de la justicia divina. Porque a la edad de, ¿verdad? Siendo pequeño, teniendo conocimientos, 5 o 6 años, ¿verdad? Tengo una abuelita que se encargó de inculcarme lo que es el evangelio de verdad, ese evangelio donde las bancas eran de madera, donde los cultos eran los 7 días, que había que ir, ¿verdad? A la iglesia, me llevaba a los estudios bíblicos, me llevaba a las clases bíblicas, ¿verdad? Y puedo decir que tenía un concepto y tenía un conocimiento de quién era Dios, cómo Dios obraba, qué hacía Dios, porque como niño veía cómo Dios sanaba, cómo restauraba matrimonio, cómo llegaban gente con problemas y se solucionaban. Era prácticamente un niño de 6, 7, ¿verdad? Pero tenía mi uso de razón. Pero ¿qué sucede? Que como todo niño, hay que llegar a una metamorfosis de entrar a la edad más adelantada. Y recuerdo que ya a esa edad de 9 a 10 años, pues comencé a perder ese interés, ya que pues recuerdo que la iglesia tenía ventanas a los lados. Y yo siempre decía que es importante, ¿verdad? Como niño, ¿verdad? Y como joven, estar pendiente a lo que sucede adentro y no lo que está a nuestro alrededor, porque recuerdo que mientras el culto para aquel entonces estaba gozoso, estaba en todo su apogeo de fuego, porque no, a pesar de que no estaba muy involucrado en las cosas del Señor, sentía ese gozo, sentía como la gente danzaba, veía cómo se gozaban, pero no tenía ese interés, porque me pasaba observando por la ventana cómo los muchachos jugaban en la cancha, y eso me llamó la atención. Dejé que mi mente se desenfocara y perdí interés. Y
recuerdo que Dios usaba bien bonito a mis primos para aquel entonces, a mi hermano, el evangelista ya pastor Reinaldo Rivera, y a mi otro hermano que hoy por hoy no le sirve, pero oramos por él. Amén. Y veía cómo Dios los usaba. Pero en este caso yo le tenía miedo o temor a la manifestación del Espíritu Santo, porque no lo entendía y como que era más receptivo. No quería pararme para que oraran por mí, no quería que me pusieran las manos, porque eso me causaba temor. Y al distraerme, pues ya no quise ir más nada a la iglesia. Comencé a crear como un rencor y como una rabia, porque llegó un momento dado, ¿verdad? Que como todo niño, no me puedo quedar solo en casa. Mi mamá me tenía que llevar a la iglesia. Y yo decía que ella me llevaba obligado. Pero hoy por hoy puedo entender que no es así, porque un menor necesita un cuidado. Y puedo decir que tuve ese pequeño conocimiento, pero en mí nació como que ese rencor y ese empatía de que ya no quería saber de las cosas de Dios, no quería interactuar con las cosas de Dios, pero sí tenía ese conocimiento de que yo sabía quién era Dios. Luego de ahí seguí creciendo y tomé ya la decisión, cuando uno entra en la adolescencia, de no servirle más a Dios. Siendo apenas un joven de 12, 13 años, ya pues me involucré en lo que era salir con los amigos, a las fiestas, aquí y allá. Pero puedo decir que donde quiera que yo me metía, en cualquier fiesta que yo iba, no faltaba la voz de Dios. No faltaba la palabra de Dios que me dijera, joven, tú eres diferente a los demás, joven, tú tienes un llamado, joven, tú fuiste escogido. Y yo decía, si yo no quiero saber de Dios, yo no quiero tener nada que ver, ¿verdad?, con lo que yo sabía y entendía que Dios hacía. Y recuerdo que seguí creciendo, seguí involucrándome, ¿verdad?, como todo joven, en los deseos de este mundo, en los placeres. Y como te dije hace poquito, nunca faltó la voz de Dios. Puedo decir que Dios siempre estuvo encima de mí. Y yo recuerdo que como un Dios amoroso siempre me llamó de diferentes maneras hermosas, como mi niño, mi príncipe, te estoy llamando, quiero hacer algo contigo. Con cuerdas de amor. Pero yo, como estaba ya con esa rebeldía, una rebeldía que creé yo mismo, porque Dios a mí no me había dicho nada. Dios quería hacer algo conmigo. Gloria a Dios. Pero para aquel entonces, como todo joven, pensé que el mundo era el que me iba a dar todo. Como te puedo decir que fui ya creciendo, y esa edad ya de 16, 17, 18 años, que esa es la edad fuerte que uno pues va experimentando muchas cosas. Me llamó mucha atención, ¿verdad?, para no entrar mucho en detalle, lo que son las cosas de la calle. Yo tenía un hermano que hoy por hoy no está, ¿verdad? No quiero entrar a profundidad, pero sí tenía ese concepto de que yo quería ser alguien, yo quería brillar, yo quería que, como todo hombre que quiere su ego, quiere alzarse. Pero recuerdo que cada paso, cada decisión que tomaba, yo puedo decir que la misericordia de Dios me guardó. Siempre que quería dar un paso que yo pensaba que era de bien para mi vida, Dios no lo permitía. Y siempre estuve con esa lucha, esa batalla, pero la voz de Dios nunca me soltó. Ya llegamos a ese entonces donde pues conozco a Mari, luego de aquella etapa de que ya yo me había enamorado primero que ella, porque fue así. Ya cuando llegué a grande, que tenía mi carrito, yo trabajaba, podía comprarle detalles, cosas, pues comienzo a interactuar con ella y comenzamos, como ella decía, una relación. Pero hoy por hoy puedo decir, porque para aquel entonces, cuando uno no tiene a Cristo, uno piensa que con tus propias fuerzas tú puedes llevar una relación. Uno piensa que con tus propias fuerzas tú puedes guiar lo que es un hogar. Porque a mí me criaron en un hogar, a mí me dieron reglas, a mí me dieron principios, me educaron bien, pero no entendía lo que era llevar una relación, lo que era llevar un hogar. Y cuando nos juntamos, recuerdo que como los primeros 5 días, eso es lo más bello que hay. Dime dónde te pongo, vamos para aquí, vamos para allá, pero con el pasar de los tiempos, ya usted sabe que llegan los días malos, los días de turbulencia, los días de que aquí se hace lo que yo diga.
y si no te gusta, pues en aquel entonces... Sale a relucir el carácter que uno tiene. Claro. Y si uno tiene a Cristo, pues mucho más aflora eso. Claro. Y para aquel entonces, pues, yo era una persona que cargaba con mucho rencor, cargaba con mucho dolor, ¿verdad? Por un proceso que pasé desde niño, pero que a pesar de todo seguía fluyendo. Pero recuerdo que después que pasaron los días, que ya pues uno, como quien dice, me acomodé, porque para aquel entonces yo vivía con ella en su casa. Comenzaron los problemas, comenzaron las indiferencias, comenzaron el no estar de acuerdo, y para mí era más fácil recoger mis cosas e irme, porque a mí nada me amarraba. Y recuerdo que creé ese hábito: cuando algo no me gustaba, para mí era más fácil, era como una escapatoria. Yo recojo mis cosas y ya no me tienes que decir nada. Y así estuvimos mucho tiempo así. Hoy estamos, como ella decía, mañana no estamos. ¿Cuánto tiempo más o menos estuvieron en esa inestabilidad? Como 3 años. O sea, como 3 años, entre hoy estamos, mañana no, como te dije, cada 3 meses, como quien dice, duraron 3 meses. Bien. ¿Y qué provocaba las peleas entre eso ustedes? mismo, que era, yo siempre decía como que ese es inmaduro, y por eso, pero eso mismo, de que si lo que tú me dices que no me gusta, pues yo es más fácil, me voy y ya. Y entonces pues yo también tenía, tú sabes, de que me comportaba igual, por decir así, de que pues esta es mi casa, pues vete, y yo también hago lo que me da la gana. Y entonces nos faltábamos el respeto de muchas maneras, porque tú te vas y estás con quien tú quieras, hacer lo que tú quieras, y después regresas en 3 meses. Pues yo también hacía lo mismo, porque yo siempre... y perdón que te interrumpa, hermana. Se diría que es como una guerra de poder. Exactamente. Exacto. Entonces ya después, más adelante, pues pasaban muchas cosas en la relación que ya después, más adelante, cuando ya estamos en la iglesia, es como que pues antes te las toleraba, ahora pues no. Como por un ejemplo, ser detallista. Pues antes, cuando uno estaba en el mundo, pues normal, si me compras algo bien, y si no, pues, pero ya cuando estamos en la iglesia, ya todo cambia, y eso que uno madura en todo, es como todo, o sea, uno vive una vida. Yo tenía a mi hijo y todo, pero ciertamente también era inmadura, me comportaba, tú sabes. Yo siempre tenía, mi mamá y mi papá siempre me han ayudado muchísimo, gracias a Dios, he sido muy bendecida en eso. Y yo tenía siempre quien me cuidara a mi nene, yo trabajaba, mi abuelo se fueron a vivir a Estados Unidos, me dejaron una casa, me dejaron carro, o sea, yo estaba bien, por decir así, y pues yo trabajaba para mis gustos, para irme para la calle, por decir así, porque mientras pasó ese transcurso de tiempo, nunca obtuve nada por mí. Todo era dado, o sea, como me lo dio mi propia familia, pero no era nada que yo me esforcé por yo tener. Yo tenía una casa porque mi abuela me dejó vivir en su casa. Yo tenía una guagua porque mi abuelo me dio una guagua. Y entonces trabajaba para malgastarlo de jueves a domingo, por ahí. Porque pues, como digo, tenía un hijo, pero eso no me impedía yo vivir mi vida como quería, porque mi mamá es muy alcahueta con sus nietos. Y mi mamá siempre me cuidaba el nene, y pues siempre nos manteníamos como en esa, pero siempre estábamos como que en ese problema de que hoy estamos, mañana no, tú haces lo que te da la gana, yo también, si no te gusta lo que yo hice, pues vete, si a mí no me gusta, pues tú te vas, y estábamos en ese... Y le pregunto, ¿a qué nivel tan alto escaló el no tener a Cristo en su hogar? Bueno, nunca nos faltamos el respeto en cuestión de golpes ni nada de eso. Siempre era como eso, Eric siempre me respetó, siempre también, por más que yo decía como que es inmaduro esto, y teníamos nuestras dificultades en cuestión de la relación, siempre proveía, me ayudaba muchísimo con mi nene, que yo se lo agradezco muchísimo. Hoy en día él es su papá, mi nene es locura con él, su figura paterna es Eric, y siempre estuvo ahí, suplidor, todo. Siempre era como que en esa, te vas y qué sé yo. Y llegó un momento dado en que, antes de llegar que creo que me adelanté ahorita cuando dije lo de que esto comenzó el proceso de él, pues antes de eso, una de las últimas, ¿verdad? La última pelea, por decir así, fue porque Eric se dejaba llevar por lo que le decían los demás. Tenía amistades como que metían cizaña, como uno dice, y entonces él prefirió sus amistades que nuestra relación. Y ahí fue que entonces nos dejamos. Ya luego él recapacita y se da de cuenta como que, espérate, es que yo estoy perdiendo mi familia,
por estar dejándome llevar por comentarios. Y cuando él mismo se da de cuenta como que es que lo que me están diciendo es como que para que yo no esté bien, pero a la hora de la verdad, pues ellos tampoco están conmigo, porque cuando comenzó su proceso, verdaderamente sus amigos no estuvieron. ¿Y quién estuvo? Y la que estuve fui yo, y prácticamente fue, yo digo que Dios siempre tenía un propósito con nosotros sin saberlo, porque eso fue, tuvimos prácticamente un par de meses sin tener ninguna comunicación, volvemos a hablar viernes y sábado ya comienza el proceso, y de ahí en adelante, como que dice, no estábamos ni juntos, era como que volvimos a hablar y comienza el proceso y yo me quedo ahí porque me daba pena. Y entonces ahí pues Dios comienza a trabajar y vuelve y restaura. Yo creo que Dios restaura los matrimonios. Porque restauró mi relación. O sea, nosotros no estábamos prácticamente, pero por el proceso que él mientras yo sin entenderlo, a mí me daba pena. Y hoy en día ya tenemos 11 años, 10 años de casado. Qué lindo. Pero fíjese, Eric y Mari, vemos un panorama, ¿verdad? Un escenario dentro de un hogar que estaban conviviendo, cómo ustedes estaban errantes, porque estaban errantes, estaban con falta de paz. No estaban con un compromiso genuino de formalizar un hogar, ¿verdad? Como estipula la Biblia. Pero me gustaría saber, y voy a preguntar, ¿cómo fue que Dios comenzó a trabajar con Eric? Pues mira, en ese transcurso, como estaba diciendo ahorita, ya llegué a la adolescencia y ya cuando estaba con ella, te puedo decir que entré en una etapa donde me hacían una invitación. Recuerdo que en el área donde vivo siempre se hacía mucho culto y siempre me invitaban. Y a pesar de que yo decía que no, yo no quiero ver con Dios, yo no quiero saber de Dios, siempre terminaba porque quería cumplirle al hombre, mira qué cosa. No le cumplía a quien tenía que cumplirle, pero me invitaban y pues yo para cumplir con el amigo, pues iba. Y recuerdo que cada vez que yo pisaba una cancha, un culto, comenzaban unas manifestaciones en mí, en el cual pues yo no tenía control, en el estado de que pues todos sabemos lo que es una persona cuando está endemoniada, que eso toma manifestación. Y pues esos sucesos me comenzaron a pasar a mí cada culto, que recuerdo que al final se acababan, yo pasaba para la oración o algo, yo terminaba en el piso, revolcándome, dando gritos, y yo recuerdo que al final siempre terminaba aceptando a Cristo. Y yo decía que eso era un arrepentimiento a media, porque recuerdo que me convertía jueves, por decírtelo así, pero ya viernes ya estaba en la barra, ya viernes estaba en el bar. ¿Sabes? Que no tenía como que un norte de lo que yo estaba haciendo. Y ahora que tengo conocimiento, ¿verdad? Para aquel entonces no tenía mucho, porque como le dije, sí sabía de Dios porque me inculcaron un poquito, pero no sabía a profundidad. Y es muy cierto, cuando uno está en Cristo y uno toma, ¿verdad?, esa mala decisión de alejarse, dice la Biblia que Él va y busca 7 espíritus peores y entra para que el estado postrero sea peor que el primero. Y para aquel entonces yo no entendí y comencé en esa de que me convertía, me salía, me convertía, me salía. Y lo que veía era que todo me estaba saliendo mal. Pero lo que yo no sabía que esa era la manera que Dios, y puedo decir que fue Dios que lo permitió así para llamar mi atención, porque le digo, yo estaba errante, yo estaba con una rabia por dentro de que a mí nadie me podía hablar de Dios, solamente yo cuando lo necesitaba, porque somos así. Sí, señor. Porque mira qué cosa, yo delante de la gente decía, yo no quiero que me oren, no quiero saber de Dios, pero por las noches cuando las malicias, los demonios visitaban mi cuarto, yo lloraba como un nene chiquito, cuando no estaban los amigos, porque Freddy, yo delante de los amigos, yo mostraba una actitud de que yo era fuerte, de que yo era un líder, de que yo quería mandar, pero ellos no sabían quién yo era en el cuarto. Eso es. A lágrimas. Recuerdo que para aquel entonces mi hermano, el más pequeño, el pastor Reinaldo, estaba comenzando a ir a la iglesia y todas esas cosas, y entre esas que yo me iba de la casa, pues tenía que volver para el cuartito donde mi papá nos tenía para aquel entonces. Y recuerdo que yo le hacía hasta la guerra a mi hermano orando en el cuarto y yo acá poniéndole canciones, poniéndole para hacerle la guerra, porque era algo que no estaba en mí, mi amado, era algo que no estaba en mí. Y recuerdo que
pues entré en esas batallas y entre eso, hoy por hoy que tengo el conocimiento, puedo decir que como no tenía a Cristo en mi vida, pues todo lo que yo tenía, todo lo que yo tocara, pues nada de eso iba a funcionar. Si algo me gusta del salmista es que él en un momento dado expresó que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Me hubiera gustado aprenderme ese verso cuando era chiquito, porque me hubiera ayudado a muchos problemas. Gloria a Dios. Pero luego que lo aprendí, ahora lo atesoro. Y puedo entender que en aquel entonces pasé todo ese proceso, porque primeramente, para yo poder tener una familia saludable, primero mi casa interna, que es esta donde mora el Espíritu Santo, tiene que estar Dios. Si Dios no está, nada funciona. Porque, fíjese, para aquel entonces aparentábamos frente a la gente, todo estaba bien, pero en casa éramos perros y gatos. En las fotos modelábamos como que una familia y una pareja esencial, pero en casa luego cuando llegábamos, yo me iba para la sala o me iba a recoger, me iba para mi casa. Pero todo fue hasta un día, le doy gracias a mis papás, que siempre estuvieron también, ¿verdad?, presentes, hasta que un día mi papá me sentó en la sala y me dijo: hijo, yo no es que te estoy prohibiendo que tú vengas aquí, esta siempre va a ser tu casa, pero quiero darte un consejo. Los problemas se resuelven en el hogar. Tú no te tienes que ir porque no puedes estar en esa práctica, porque si no, nunca vas a poder tener nada estable. Y hoy por estos medios yo quiero agradecerle a mi papá, Samuel Rivera Hernández, ¿verdad?, y a mi mamá Carmen, que fueron los que influyeron mucho en mí, a pesar de que muchas veces los decepcioné, muchas veces pues no valoré quizás la crianza esencial que me dieron, porque puedo decir que me dieron una estructura, me dieron unos principios, unos valores, nunca me faltó nada. Como dicen por ahí por el campo, sarna para rascarme. Pero doy gracias a ellos, ¿verdad?, por su vida y por todo lo que hicieron por mí y por ese consejo que me dieron un día que me ayudó de bien, porque ya ahí es que estábamos entrando ya en lo que era entonces a que el proceso que yo estaba pasando, porque las manifestaciones eran en los cultos. Cuando iba a los cultos me pasaba eso, pero eso fue aumentando. Porque ¿qué pasa? Yo ahora puedo entender de que yo estaba jugando con Dios, porque yo la aceptaba hoy, pero mañana seguía viviendo mi vida como yo quiero. Y hoy yo puedo decir, y siempre aconsejo a los jóvenes, que si no estamos seguros, ¿verdad?, de que le vamos a servir a Dios de verdad, no podemos jugar con Dios, porque con Dios no se puede, ¿verdad?, jugar. Y nada, podemos entrar ahora a lo que sería a que llegó un momento dado en mi vida que luego que nos separamos esos 3 meses, volvimos a hablar de la nada, volvimos. Y no era de que con un mensajito volvíamos como si nada hubiera pasado. Y recuerdo que para aquel entonces estaba en una actividad y ella llegó para aquel entonces allí comenzamos a hablar y ella me dijo: pues mira, voy a salir a comprarte comida para cuando llegue, pues te la llevo a tu casa. Y yo le dije: pues ok, está bien, allá hablamos. Mira, el enemigo es real, ¿verdad? Y no tiene parte, no tiene suerte. Amén. Pero puedo decirte que las voces internas cuando Dios no está en la vida del hombre son reales. Yo recuerdo que al instante que ella se fue, que todo estaba bien, yo dije: bueno, hoy es la noche donde vamos a volver, todo va a estar bien. Recuerdo que al instante que ella se fue, yo estoy en una esquina y esa voz me dijo: ella se fue con otro. Ese dinero que le diste, ella ahora se va a gastarlo, se va a fiestar. Y eso comenzó a maquinar tan fuerte en mi mente, que yo tomé la decisión de irme de ese lugar y cogí para mi casa a esperarla. Y en ese entonces puedo experimentar cómo esas voces me estaban hablando, me estaban metiéndome cosas en mi mente, influyendo en mí, para que yo atercara contra la vida de ella. Recuerdo que me senté en la silla de la marquesina de mi casa, nunca se me va a olvidar, eran las... Como las 2 a 3 de la mañana. De 2 a 3 de la mañana, y recuerdo que me senté en una silla mirando así a la lejanía, escuchando esas voces, y mi mamá, no sé de dónde salió, y sale para la marquesina, y no me llamó por mi nombre, no me preguntó qué yo tenía, sino comenzó a reprender. Y mientras yo estaba ahí, ella reprendía y yo, entre lo que me acuerdo, le decía:
cállate la boca y métete para adentro. Y ella seguía ahí alabando a Dios y reprendiendo. Y recuerdo, para hacer la historia un poco corta, Mari llega. Para aquel entonces llegó, andaba con su hijo. Y de ahí en adelante lo que yo te voy a contar es lo que ellos me dicen que sucedió, porque de verdad que no me acuerdo. Pero ella dice que al instante que ella entró, yo y que me levanto y comienzo a agredirle el carro. Le digo, ábreme la puerta. Y yo quería agredirle a ella. Sale mi papá, sale mi hermano y comienzan a forcejear conmigo, y yo estaba totalmente poseído, porque no era descontrolado, porque hay que creer en las posesiones del enemigo. El enemigo, cuando toma la mente del hombre, uno no sabe ni lo que hace. Y recuerdo que mi papá intercediendo, reprendiendo, pues lograron a que yo no lograra el objetivo. El objetivo era lo que le estaba diciendo ahorita, que él me dijo que la eliminara, por no entrar en más detalles. Y pues luego que pasó ese suceso, que al rato yo caigo en sí, ya estaba bañado, sentado en el sillón, estaba llorando, y recuerdo que le decía a lo lejos a ella, vete, y porque yo no te quiero hacer daño. Y yo mismo estaba como que abochornado y me declaré como un peligro para ella, porque yo decía a mi papá llorando, yo no sé qué fue lo que pasó, yo no quería hacer eso. Y recuerdo que mis papás pues ese día me abrazaron, se quedaron conmigo, me dieron apoyo y me dijeron, tranquilo, que todo va a estar bien. Y recuerdo que le dije, no, yo necesito ayuda, yo necesito internarme. Eso fue un sábado. Y Madrugada domingo. Sí, a madrugada domingo. Y recuerdo que le dije, yo necesito que me busquen ayuda, yo necesito internarme porque yo soy un peligro y ya yo estoy cansado de estas voces, ya yo no puedo seguir con esto. Y recuerdo para aquel entonces que de domingo para lunes, yo me había acostado y empecé a hablar con Dios muchas cosas. Y yo en esa conversación le dije, Dios, ya yo estoy cansado, ya yo no quiero seguir en esta condición, ya yo no aguanto estas voces que me están atormentando día tras día, noche tras noche, ya yo no quiero seguir así. Yo puedo decir que desde que la conocí hasta hoy, yo amaba y amo a esa mujer. Y yo decía, Señor, yo no la quiero perder, ayúdame. Y recuerdo que salí soñando que un hermano, que cuando yo llegué a aquella iglesia para aquel entonces, desde la escuela éramos amigos, siempre me invitaba para la iglesia y yo le decía, un día de esto. Y ese domingo para lunes, salí soñando que él me estaba invitando para la iglesia. Y recuerdo que lo llamé el lunes y me dijo, pues mira, martes hay culto. Y recuerdo que le dije a Mari, mira, vamos para el culto. Porque con este conocimiento que yo tenía, de que yo sabía que Dios podía hacer algo, dije, déjame darle una oportunidad a Dios antes de hacer lo propio, de internarme, de ir a buscar ayuda, que quizás en un año, meses, un tratamiento de pastillas me podían ayudar. Y le di la oportunidad primeramente a Dios. Y recuerdo que llegué un martes de oración. Y yo pensé que era la guerra, pero la guerra llegó en el parking, porque tan prontito me parqué, mis manos comenzaron a temblar. Ya ella me tenía miedo, porque ya ella sabía cuándo era que eso tomaba control de mí, porque yo me ponía a temblar y recuerdo que en el parking eso me decía, no entres a ese lugar. Pero había otra voz sublime que me decía, ven que yo te estoy esperando. Lindo, Señor. Y en esa lucha ella me decía, ¿te quieres ir? Tranquilo. Y yo le dije, no, vamos para adentro. Recuerdo que entré, me senté en la última banca, como todo creyente cuando no tiene a Cristo, que nos sentamos atrás. Y recuerdo que en aquella silla los pies me comenzaron a temblar. Escuchaba dos voces. Había una que me decía, no dejes que te toquen, sal de ese lugar. Pero había otra voz hermosa que me decía, yo te estaba esperando. Qué lindo es el Señor. Y así seguí en esa lucha, pero que de momento yo veía que todo el mundo estaba orando. No sabía que era culto de oración. Y todo el mundo estaba orando. Y de momento en mi humanidad dije, pero nadie sabe que yo estoy aquí, que yo necesito, que yo quiero que ya oren por mí. Y de momento, recuerdo que el panorama cambió. Recuerdo que para aquel entonces mi amada pastora estaba en el altar y cuando se levanta, que percató que yo estaba ahí, ella no presentó el culto, ella no
siguió con el programa, simplemente dijo, la iglesia en comunión y orando. Y recuerdo que en la silla algo comenzó a arderme por dentro de mi barriga. Y entre más ellos adoraban, más fuerte algo ardía dentro de mi barriga. Y cuando vine a percatarme de estar en la última banca, llegué al altar. Aleluya. Es lo que nunca he podido explicar. Si usted quiere saber la explicación, pregúntesela a Dios. Yo sé que de la última banca caí en el altar, postrado de rodillas, y allí tuve que pelear. Allí tuve que tomar la decisión más importante de mi vida, donde Dios me preguntó que si realmente yo quería ser libre. ¿Sabe por qué entiendo que Dios me dijo si realmente quería ser libre? Porque fueron muchas las veces que Él me libertó, como le dije ahorita, y no las valoré. Pero ese día, varón, tuve que tomar la decisión más importante. Y recuerdo que en ese instante, en segundo, en lo que quizá, como le dije ahorita, un tratamiento de 1 año, pastillas, psicólogo, Dios lo hizo en un segundo. Instante. Lo que estaba dentro de mí, qué lindo, tuvo que salir. Y desde ese entonces ya no fui el mismo. Fíjate, uno de los versículos que a mí me trae a memoria a base de lo que usted está contando, ¿verdad? Es que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que la luz del evangelio no les resplandezca. Y es que realmente tenemos como usted bien dijo, tenemos una lucha que no es contra carne ni sangre, sino contra huestes, potestades, gobernadores del mal, ¿verdad? Y esa es nuestra batalla. Esa es nuestra verdadera batalla, ¿verdad? Pero quiero saber, en todo ese proceso que nos cuenta Eric, ¿qué estaba pasando con la hermana Mari? Pues mira, yendo un poquito atrás, ¿verdad? Lo que Eric estaba contando, cuando comienza todo este proceso, antes de nosotros volver a hablar, por decir así, yo estaba pasando una depresión que yo estaba todo el día llorando. Yo podía estar, mi mamá vivía cerca de mí, como unos 5 minutos, y yo podía estar en la casa de mi mamá, y yo me montaba en la guagua con mi nene, iba a casa de mi abuela a llorar. Wow. Y estaba horas llorando, 1 o 2 horas, y luego me montaba otra vez, me bañaba, me lavaba la cara y regresaba a casa de mi mamá. Una depresión que nadie se daba cuenta, porque a veces también estaba allí y yo me iba al baño a llorar. Y yo decía, Dios mío, pero yo no entiendo por qué yo lloro. Ya yo no sentía que lloraba porque extrañaba a él o algo así. No paraba de llorar. Estaba todo el tiempo llorando, pero no sabía el por qué. Y yo recuerdo que yo trabajaba y entraba a las 4 de la mañana. Y en una ocasión, como varias semanas, 2, 3 semanas antes de que comience todo esto que verdad, él estaba contando, yo llegué a mi trabajo a las 4 de la mañana y yo me arrodillé. Y yo le decía, Señor, ya yo no sé por qué yo estoy pasando esto, por qué estoy sufriendo tanto y por qué yo lloro, qué es lo que tú quieres. Y le hice muchas preguntas al Señor, entre esas le hablé de lo que estaba pasando en mi relación. Y yo recuerdo que para ese entonces, Eric tiene varios hermanos, para ese entonces su hermano, que ahora pastor, José Oquendo, yo no lo conocía. Yo sabía quién él era, pero yo no lo conocía. A las 6, yo estaba arrodillada a las 4 de la mañana. A las 6 de la mañana, él me llama. Él me llama por Messenger y él comienza a orar por mí y el Señor me contesta todo lo que yo le estaba diciendo a las 4 de la mañana. Y entonces, entre esas, pues el Señor me habla de mi relación y dice que él va a pasar un proceso a Eric y que yo voy a ser la que va a estar y no van a estar sus amigos. Y ahorita yo dije que él dejó la relación a lo último por los amigos. Y entonces, pues nada, yo siempre, aunque no estaba con Eric, tenía relación con mi suegra, con Carmen, y entonces pues yo siempre hablaba con ella y yo se lo conté. Entonces ella también, el Señor le mostró en un sueño lo que iba a pasar, que Eric dijo ahorita que cuando él llegó, estaba en la silla, ella salió y no le dijo nada, solo comenzó a reprender y Dios le había mostrado lo que iba a pasar, ella también lo sabía. Entonces ahí pasa todo ese proceso. El día que pasa todo eso, yo estaba asustada porque, como les dije, yo muy poco conocimiento tenía. Y como que, ¿qué le pasa a este hombre? Está loco. Pero a la misma vez, yo quería ayudar, pero me daba miedo porque yo andaba con mi hijo también. Entonces, él fue directo a la guagua. Y entonces, él dice que el sabor le decía que me matara y luego se matara a él. Entonces, yo decía, gracias a Dios, y no decidió matarse él, sino matarme a mí, porque esto, pues Dios tuvo la misericordia, ¿verdad? Y ahí comienza todo el propósito de Dios. Pues siguió pasando el tiempo y como él dice que él iba a las canchas, le pasaba todo eso, ya nosotros estábamos conviviendo nuevamente. Yo me quedo porque me daba pena.
Yo decía, este hombre está como pasándole algo que yo lo quiero ayudar. Yo decía, yo lo quiero ayudar, pero no era como que pues quiero estar contigo en la relación nuevamente, era que yo quería ayudarlo porque me daba mucha pena y no entendía lo que pasaba. Yo realmente no lo entendía. Cuando él se ponía a temblar o se quedaba pensativo mirando fijo, yo le escribía a mi suegra, yo le digo vieja de cariño, y yo le escribí vieja, yo creo que a Eric le va a dar la loquera. Esté pendiente por si yo te llamo. Yo le decía loquera porque yo no entendía. No entendía. Y entonces, porque pues uno conoce ahora que eso toma el control de ti, ya luego te suelta y no pasa nada. Y ella me decía, tranquila, ponte a reprender, no va a pasar nada, no le cojas miedo. Pero ya Eric vivía conmigo en casa de mi abuela, pero yo siempre no vivía en paz, porque yo decía, si le da eso aquí, me mata o me hace algo a mí, a mi hijo. Pero gracias a Dios, Dios siempre nos cubrió. Y entonces ahí comenzamos a visitar la iglesia y en ese proceso de la iglesia también pues yo no entendía porque había momentos en que pues lo dejaban ahí, como uno dice, que pasa el proceso y ya luego entonces, y yo decía, pero esta gente no está viendo que él está ahí, nadie va a ayudarlo, nadie le va a orar, y fue un proceso largo, porque no fue como que de una vez que fuimos y ya no, pasó tiempo y cada vez que visitábamos la iglesia se manifestaba eso, entonces yo no lo entendía, pero más miedo me daba, entonces yo decía, yo no puedo dejar a este hombre porque si yo lo dejo, ¿quién lo va a ayudar? Y yo pues como que me quedaba por esa pena de que pues cuando él esté bien, pues entonces. Y ahí pues pasó el tiempo y yo siempre decía al Señor que yo le quería aceptar cuando mi corazón estuviera dentro de la iglesia. Porque yo decía, yo vengo aquí, pero mi corazón está con las nenas, con mis primas, con mis amigas. Yo estoy aquí por acompañar a él y no es porque yo realmente quiero estar aquí. Entonces yo no tenía conocimiento de Dios, pero yo siempre sabía que el día que tú aceptaras a Dios tenía que ser serio. Ese tema yo siempre lo tenía consciente. Y entonces yo pues nunca decía sí porque me oraran. No, yo decía que no. Y en mi relación con Dios, pues yo le decía, yo te voy a aceptar cuando mi corazón esté aquí adentro. Y eso pasó un año completamente. Wow. Que yo dejé de salir, yo dejé de janguear, yo dejé de hacer toda mi vida normal por acompañar a Eri a la iglesia, porque si yo no iba, él no quería ir. Entonces, pero yo sabía que él sí tenía que ir a la iglesia. Y yo dejé, como quien dice, toda mi vida por ayudarlo. Y en ese transcurso, en ese tiempo, pues Dios trató conmigo. Y llegó el día, recuerdo que fue en febrero, al año, llegó febrero y entonces ahí yo sentí, ¿verdad? Ya en mi corazón que yo debía aceptar al Señor. Wow. Y ahí yo acepté al Señor, pues yo decía, yo no puedo aceptar a Dios por lo que le pasa a los demás o por pena, o sea, porque como que no es así. Y entonces pasó el tiempo y ahí Dios comenzó a tratar conmigo y todo eso y acepté al Señor. Qué lindo es el Señor. ¿Y cuánto tiempo estuviste? Me dijiste un año acompañando a Eric, pero en ese periodo de proceso, de los episodios, ¿verdad? Que le estaban dando al hermano, ¿cuánto tiempo fue? Fue varias veces, porque nosotros volvimos a hablar, como quien dice, en septiembre, y ahí, como le dije, fue rápido, como que ese mismo sábado que comenzó todo y comenzamos a visitar la iglesia, y todo vino siendo como hasta diciembre o enero. Varios meses. Fueron varios meses de estar en esa situación, de que en cada culto, de que hasta que llegó el día que el Señor le dio, y entonces ahí fue libre completamente y no volvió a suceder esas manifestaciones ni nada, pero entonces entra en ese proceso, tú sabes, de entrar con Dios. Ahí pasamos también otro proceso de que pues ya Eric cuando entra a la iglesia cree que todo es malo, no podemos hacer nada, no podemos ir a comer un mantecado, todo era del trabajo para la casa, de la casa para la iglesia. Y entonces era como que un día yo dije, bueno, como digo, yo lo acompañaba, pero yo no había tenido mi encuentro con Dios. Y yo le decía, pero es que esta no es la vida que yo quiero, porque todo no puede ser de la casa para la iglesia y del trabajo. Yo tengo una vida, yo tengo un hijo pequeño que necesita. Y entonces ahí pues tuvimos que, poco a poco, pero fue un proceso también de que tiempo, porque no íbamos ni a una fiesta, o sea, eso no podíamos ir a Burger King, no podíamos hacer nada, porque para Eric todo era malo, porque esa es, tú sabes, la enseñanza que tenía o lo que él pretendía. Y entonces tuvimos que pasar ese proceso de aprender, de que uno puede compartir sanamente, sin fallarle a Dios y todo eso. Y pasó mucho tiempo, entonces luego ahí, después que yo me convierto, me caso rápido. Nos casamos a los 3 meses, en 3 meses planeamos una boda, porque yo decía, bueno, yo nunca me he casado, si me voy a casar, me voy a casar bien. Y entonces planeamos una boda en 3 meses.
En abril nos casamos, en mayo el Señor me da una palabra de que nos va a dar una bendición de tener un hijo. Ya habían pasado 5 años, mi nene tenía 5 años ya. Wow. Ya habían pasado 5 años. Usó a nuestro hermano de nuevo. Exacto, el el mismo hermano hermano. que le dio la palabra. Wow. Exacto, Dios usó a él mismo también. Y Dios me dio la palabra el 8 de mayo y el 9 de junio ya yo tenía una prueba positiva. Wow. Qué lindo Y es el entonces Señor. pues salgo embarazada, me bautizo y ahí entonces comienza otro nuevo proceso porque, ¿verdad? El evangelio esto es de... Proceso, No proceso. estamos Eso es así. perfectos, no estamos Ajá. excelentes, ni un matrimonio perfecto, pero Dios nos ha ayudado muchísimo. Amén. De eso se Mira, y algo rapidito, porque Amén. a veces pensamos de que cuando, ¿verdad?, ya salimos de esa etapa, de que yo fui libertado, ahora se me metió Dios por dentro, se me metió la presencia de Dios. Y como ella decía, cogí ese panorama de que yo decía, no, yo voy a buscar a Dios como nunca antes. Yo no tenía tiempo, yo decía, yo no tengo tiempo para salir porque hoy yo voy para el monte a orar, yo voy para la iglesia a orar. Cuando no había culto, no, hay que ir a respaldar a otro culto. Y me metí ese concepto de que yo decía, todo tiene que ser Dios. Wow. Dios, no quiero saber de más nada. Mira que hay un cumpleaños de yo para allá no voy, ¿a qué yo voy para allá? De allá me sacó Dios. Y recuerdo que me volví así de que como que puedo decir la palabra como que muy religioso. Claro. Sí, mi amado, porque decía, no, yo no voy para allá porque me voy a contaminar, me voy a ensuciar, nadie sabe, porque es que también yo le decía a mi esposa, es que no fue fácil de donde yo salí, yo le decía, yo para allá, yo no quiero volver. Amén. Yo no quiero volver a escuchar esa voz. Y por eso es que hasta el sol de hoy me Gloria a guardo para él, hasta el sol de Amén. hoy le aconsejo a los jóvenes de que cuando Dios los llame, no hagan fuerza con Dios, que cuando Dios les dé una palabra o les haga ese llamado, vengan a Él, porque Dios lo único que hace es el bien. Amén. Pero un detalle, para darle la parte a usted rápido, es que a pesar de que Dios, ya teníamos a Dios, hay que pedirle consejos a Dios de cómo tú llevas los matrimonios. Amén. Porque contigo con eso que yo tenía a Dios, yo lo quería llevar a mi manera. ¿Ves? Dios estaba en mi vida, pero todavía quien mandaba en casa era yo. Wow. Exacto. Porque yo era el que decidía, yo era el que decía, no, yo para allá. Entonces, tuve así mucho tiempo hasta que llegó un momento donde me dijo, vente por aquí, siéntate en la sala, quiero hablar contigo. Y recuerdo que ese día, vamos a ver qué es lo que sucede hoy aquí, vamos a ver qué pasa, porque yo soy un siervo del Señor, yo nada estoy haciendo, según yo. Y recuerdo que ella me dijo, mira, yo estoy muy contento de lo que Dios ha hecho contigo, de lo que Dios, cómo está trabajando, porque si algo le agradezco a Dios, que Dios trabajó conmigo de una manera extraordinaria. Gloria a Yo no me Dios. arrepiento de haber conocido a Cristo. Pero ella me dijo, yo estoy muy contenta de lo que Dios hizo contigo, lo que hizo con nosotros, pero yo no puedo seguir esta vida así. No sé lo que tú piensas hacer, pero tú tienes que entender que tienes una familia, tienes una esposa. Yo no era detallista, yo no sabía regalar en el Día de las Madres. Era un día normal, él yo decía, eso es un día normal, no hay que... Día normal. Mi cumpleaños yo no lo celebraba porque eso es un día normal. Wow. Y tenía ese concepto y era frío. Y era de la iglesia para mi casa, de mi casa para el trabajo y para la iglesia. Hasta que llegó esa reunión y fue necesaria, porque yo pensaba que lo estaba haciendo bien. Y recuerdo que después de ahí entonces entendí que el mejor consejo que yo puedo darle hoy a los matrimonios es el diálogo. Amén. El diálogo mutuo y de ponernos en mutuo acuerdo. Amén. Porque no es solamente inclinar la balanza para un lado, porque para aquel entonces me enseñaron, yo era la cabeza del hogar. Pero no porque yo era la cabeza del hogar se tenía que hacer lo que yo dije. Eso es. Porque yo soy la cabeza, pero ella es el vaso más frágil. Y recuerdo que después de esa reunión, las cosas comenzaron a mejorar. ¿Por qué? Porque aquí es que queremos entrar para entonces pasarle la parte a ustedes, porque aquí fue donde algo en mi vida como que el terremoto 7.5 lo pasé en ese momento. Estábamos en la iglesia, le estábamos sirviendo a Dios. Yo pensaba que yo lo estaba haciendo todo bien. Luego de que hablamos de esa reunión, pues seguía ahí. Un día el nene se nos enferma, de la nada, una fiebre. Yo nunca iba al pediatra, al doctor, todo lo tenía que hacer ella.
Y recuerdo que ese día me nació, que yo digo que fue Dios, que Él pone el querer por el hacer. Amén. Y le dije, ese día yo voy contigo, vamos para allá. Recuerdo que llego y allí en el pediatra, eso está lleno, yo me comienzo a desesperar. Y yo digo, ¿para qué yo vine para acá, aquello? Pero me quedé tranquilo. Luego que entramos a la sala, recuerdo que el nene estaba ardiendo en fiebre. El doctor nos dice, pasen por aquí adelante, pónganme el nene ahí en el coche y tranquilo que él no tiene nada. Porque yo los estaba esperando a ustedes, porque yo tengo una palabra de parte de Dios para ustedes. Wow. Y en ese momento yo dije, en mi mente, este hombre se volvió loco porque el nene está hirviendo en fiebre. Me dijo, no, papá, tranquilo, el nene no tiene nada. Recuerdo que él se nos queda mirando fijo. Yo no sabía que el doctor, perdón, Sí, dale, que el doctor era cristiano. Cuando nosotros llegamos, él dijo, el Señor me dijo en mi casa que iba a venir un matrimonio que le tenía que dar una palabra. Y son ustedes. Wow. Y entonces ahí comienza. Dale cuenta de tú. Pues, recuerdo que se nos queda Diego fijo mirándonos. Y yo digo, ¿qué nos dirá? Y él comenzó. Hay uno de los dos que se preguntan el por qué el uno está con el otro. Rápidamente dije, yo no puedo ser porque yo la amo con todo mi corazón. Pero algo retumbó en mí porque yo dije, ¿cómo que ella se está preguntando el por qué está conmigo? Y eso para mí fue algo chocante. Wow. Porque como ella siempre decía, yo siempre, a pesar de que no era detallista, no era que celebraba las cosas, pero siempre mi papá me enseñó a ser un buen proveedor, estar al pendiente, traer el sustento de mi casa. Yo tenía a Dios, estaba buscando a Dios. Yo decía, qué malo yo estoy haciendo. Y eso estremeció mi corazón y estremeció mi vida, porque yo decía, ¿cómo? Porque yo era el que estaba enamorado. Y recuerdo que eso fue un momento que de verdad que estremeció mi vida y le tuve muchas preguntas a Dios. Y recuerdo que tuve muchos pensamientos, pero que gracias a Él, de ese día en adelante, porque a veces pensamos que nosotros somos los que escogemos, ¿verdad? Porque yo pensé que yo la escogía a ella. Y recuerdo que Él dijo, porque todo lo que ustedes están pasando, todo lo que ustedes están viviendo, y aún los procesos que hoy sirviéndole están pasando, todas esas cosas yo las he permitido, porque fui yo quien permití que ustedes se unieran, porque soy yo que estoy permitiendo que ustedes pasen todos esos procesos que ustedes están pasando, porque luego ustedes serán de sopor a otro y ustedes aconsejarán a otro, a su casa van a llegar y van a tocar la puerta y ustedes aconsejarán a muchos matrimonios, a muchos jóvenes, que no es en vano lo que están pasando. Amén. Y me acuerdo que le dije, y vine a contestarte lo que me estabas preguntando, porque ella decía, porque yo estoy con este hombre, porque teníamos muchos poros opuestos. Porque todo era diferente. O sea, para mí era como que yo siento que yo lo amo, pero no es como que lo que me complementa. O sea, era como que esto no es lo que yo quiero para mi vida. Y ya pasamos ya llevábamos como 3 años juntos, entre estábamos, no estábamos. Wow. Ya el nene tenía como 6 meses, 7. O sea, y ya estábamos bastante estables, por decir así. Pero yo me pasaba haciéndome esas preguntas porque yo le decía, Señor, es que yo lo amo, pero no es como que lo que me gusta, lo que quiero, no me complementa. Entonces era como que no entiendo por qué entonces estoy con él, porque uno no está nada más por amor, tiene que haber una atracción, te tiene que gustar. Y entonces era como muchas confusiones las que yo tenía. Pero a la misma vez yo sabía que sí, yo tenía un sentimiento por él. Pero ese día, ¿verdad? Que Dios usó al pediatra y contestó, pues ahí yo entendí. Entonces yo le pedí perdón. Yo le dije, porque ¿cómo uno se siente que te digan? Yo no sé, ¿me entiendes? Y yo soy muy sincera a veces, demasiado. Y entonces pues yo como que lo decía sin ponerme en su lugar, en tener esa empatía. Y de ahí pues en adelante pues yo le pedí perdón y comencé entonces a cambiar mi oración. Y yo dije, bueno, Señor, si este es el que tú escogiste, porque ya tú me dijiste que fuiste tú que nos uniste, pues yo quiero que tú me hagas entender y que tú me hagas permitirme que yo me enamore como se supone, que yo sienta que mi esposo me complementa en todo. Y entonces comencé a orar así. Y ahora, pues,
estamos, ¿verdad? Yo siento que sí, que Eri es mi complemento. Estamos complementados. Yo siento, ¿verdad? Que Eri es mi complemento. Entonces, aprendimos a hacer todo juntos. O sea, Gloria a Dios. yo hacía todo sola, como él dice. Él proveía, pero yo era la que iba al supermercado. Ahora no nos soltamos. Cuando tocó comenzar esa transición de que pues yo te acompaño, Eri sabe que él iba en el carrito y ya yo estaba con las 20 cosas, me daba hasta coraje que él dijera que me quería acompañar, porque ya yo estaba acostumbrada a hacerlo todo sola, a depender de mí. Entonces, pues ahí pues fue una transición, pero yo siempre digo que siempre he sido de que pues si Dios me dice una palabra, yo la acepto, y lo que está mal pues hay que corregirlo, y me someto, por decir así. Entonces también nos ayudó mucho en la iglesia que nosotros estábamos, siempre había muchos testimonios de matrimonio. Y había una hermana que siempre, y la pastora, siempre nos decía que mientras uno escuche el consejo y uno vea lo que le sucede a otro y uno trata de evitarlo, eso te ayuda. Y yo siempre cogí eso, porque siempre nos decían, como son un matrimonio joven, no teníamos a Dios, ahora es que estaban estructurándose, nos daban mucho consejo. Y yo siempre los ponía en práctica. Siempre me decían, ese era el principal, y al día de hoy lo hacemos así. Amén. Cuando Dios lleve a Eri va a un lugar a ministrar, a lo que sea, tú siempre anda con él. Muy bien. Tú siempre saludas, tú siempre estoy. Eri sabe que él puede estar, yo puedo estar acabando de terminar de trabajar, si no me da break bañarme, me cambio, pero yo voy a él. Amén. Son muy pocos los compromisos que yo no voy. Y yo eso, exacto, los nenes o que haya otro compromiso importante, pero son muy pocos los compromisos que yo no vaya. Y yo aprendí eso por los testimonios y el consejo que nos daba nuestra pastora. La pastora nos dio una muy buena formación. O sea, al día de hoy, gracias al Señor, yo nunca he tenido que reunirme. Nunca nos tuvieron que reunir por un problema del matrimonio, por algo que estábamos haciendo mal. O sea, siempre lo supimos manejar con el diálogo, que no lo teníamos antes, pero cuando lo aprendimos a llevar en oración y con diálogo. No, Eri no era de hablar. A veces no funcionaba él. Pues como no te sabes expresar, pues te voy a escribir. Por la misma si yo te escribo todo lo que siento, que no me atrevo a decírtelo, tú me dices todo. Sí. Y eso nos funcionó muchísimo. Ya hoy nos sentamos y te puedo decir, y tú puedes pensar que estoy molesta y después te hablo normal porque no puedo conectar. Gloria a Dios. Entonces, pues, pero nos ha llegado el tener a Dios, o sea, el coger el consejo ha sido como que lo esencial. Gloria a Dios. Que Dios habló. Después de ese día que Dios habló, lo único que nosotros hemos visto de ahí en adelante es cumplimiento. De que le ha caído paja al arroz, claro, porque no nos vamos a proyectar aquí como un matrimonio perfecto. Si hay uno perfecto, usted me diga dónde lo puede o en qué ayuda usted lo está haciendo. Porque no hay matrimonio perfecto, pero sí con la ayuda de Dios y con el diálogo se puede tener un matrimonio estable. Fíjate, vemos un noviazgo, una relación que comenzó desordenada, sin compromiso, errantes caminando por ahí, pero la Biblia dice que por Jehová ha ordenado los pasos del hombre y él aprueba su camino. De verdad que nos gozamos. Un último consejo que nos quiera dar Eri a esos caballeros que nos están escuchando. Pues mira, esos caballeros, ya que me escucharon, lo primero que tenemos que aprender es ser detallistas. A veces no hay que sacar 100 ni $300. Con una paletita, un chocolatito que usted sabe que le guste a su esposa, el mínimo detalle, usted puede dárselo y créeme que me ha funcionado. El diálogo, el consejo principal que le doy a cada caballero y a cada joven, porque hay una juventud que se está levantando ansiosa por que se enamoran, que quieren tener pareja, compromiso. Lo más importante en una relación es el diálogo. No te puedo dar otro consejo más. El diálogo y esa relación con Dios, porque si tú tienes a Dios, tú sabes que tienes que orar, tienes que ayunar, tienes que buscarlo. Pero el diálogo es muy importante, es lo que hasta el sol de hoy nos ha ayudado. Gloria a Dios. De que nos han llegado las tormentas. Claro que han llegado, pero qué lindo que el sillón de casa puede hablar por nosotros en cómo hemos edificado. Gloria a Dios. Hemos sido, ¿verdad?, de ejemplos para otros y cómo hemos aconsejado, porque puedo decir que todo lo que me dijo ese doctor un día, al pie de la letra se cumplió. Qué lindo. Jóvenes llegando a casa, matrimonio pidiendo consejos. Matrimonio, personas mayores que tú dices, ellos son los que me tienen que aconsejar. En aquel entonces yo decía que yo voy a aconsejar
a alguien, si yo no sé ni expresarme, pero hoy por hoy Dios habló y se cumplió. Gloria a Y yo le aconsejo eso a los matrimonios y a los caballeros. El diálogo es lo más esencial para una relación. Porque entendimos por qué Dios nos procesó y nos hizo pasar quizás por esas situaciones, ¿verdad? Para entonces hoy hablar de esa grandeza que el Señor ha hecho en cada una de nuestras vidas. Yo digo que si Dios no hubiera intervenido en mi vida, hoy yo no estuviera aquí. Cariño. Porque mi camino era rumbo a un cementerio. Si yo seguía rumbo a los caminos que, según yo, pensaba que estaban bien, hoy no estuviera aquí en esta entrevista. Te soy muy sincero, pero gracias a Dios que escuché la voz de Dios, gracias a Dios que llegó a mi vida, me extendió su mano, aun cuando nadie creía, cuando nadie pensaba que iba a salir algo de nosotros. Hoy por hoy Qué bueno. puedo darle la gloria a Dios porque no somos nada, pero Dios se ha encargado de ayudarnos. Gloria a Dios, nos gozamos de manera especial por tan poderoso testimonio, sabiendo, ¿verdad?, que va a ser de mucha edificación a las vidas, a los matrimonios que necesitan escuchar que Dios restaura, que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Así que gracias nuevamente. Gracias por la y usted, ¿verdad?, que se siente identificado con este testimonio, sepa que Dios también tiene solución para usted. Sí, Señor. Que en Cristo, gloria al Señor, hay nuevas fuerzas, que en Cristo hay sanidad, hay levantamiento y que en Él está la respuesta que necesitan nuestra alma, nuestro hogar y nuestro matrimonio. Esto fue un programa más de Lo que Dios unió por Maranata 911 TV. Dios les bendiga. Amén. Amén.